Hoy es primero de diciembre del 2012. No para de escucharlo yo, como predico. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, venimos para orar el día de hoy. Hoy es un día especial. Apartamos este día aparte sábado porque el día de mañana justo no voy a poder hacer esto, pero igual voy a dar el otro culto por las razones que usted sabe. Así que venimos para entregarnos de gracias a usted, dejando nuestras cargas, nuestros pecados. Y primeramente querer agradecer, pues hoy primero de diciembre, a pesar de todas las trabas que ha pasado y convenientes, usted nos ha provisto de estos dos hermosos bancos para que la gente que puedan venir puedan estar cómodos y sentarse. Gracias porque usted nos los ha dado, ¿no? Gracias porque usted me da un trabajo y si no tuviera eso no podría adquirirlo. Gracias porque todo lo que viene de usted, todo don y dádiva viene desde lo alto. Así que agradecemos porque todo es de usted y lo hacemos para usted. Gracias y también por mi señora, por las cosas que también siempre se niega para el bien de esta iglesia, no sabiendo que nada nos vamos a llevar y nada trajimos. Gracias. Así que vamos a empezar. Voy a hacer en una canción que se llama Cristiano Todos a Prepararse. Cristianos todos a prepararse, ver al esposo, vuestro Señor. Llena tener las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Esto ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. ¿Quieres venir? El Salvador os llama, nadie en sus bodas debe faltar. Esto ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que nos dará. Presto acude, alma acepta este convite que tu Señor, Él te dará su gozo y paz. Ven y recibe este don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos,
aleluya, a la mansión que Él nos dará, a la mansión que Él nos dará, a la mansión que Él nos dará. Gracias. Había un cristiano, entonces es una historia real, ¿no? Que se le había muerto un hijo y se había muerto de leucemia. Acá lo vemos. Se había muerto de leucemia, ¿no? Y entonces otro cristiano, queriendo, o sea, darle una palabra de aliento o animarlo, ¿qué fue? Le dijo, bueno, lo bueno que es, o sea, debes saber, o sea, que por lo menos Dios no estaba involucrado en esto, en la muerte de tu hijo, como queriendo alentarle de una palabra a él. Y el padre entonces, muy amablemente y tranquilamente, pero acertadamente, le dijo de que si Dios no estaba involucrado, él tenía sí un verdadero problema, porque si Dios no estaba involucrado en lo más importante de su vida, que le había pasado como la muerte de su hijo, él tenía un problema de verdad. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que estamos viendo en el día de hoy, como venimos viendo todos los domingos, que estamos viendo la Confesión de Londres en 1689. Y lo que vamos a ver hoy es el plan eterno de Dios. Como Dios está involucrado en todo, incluso en la muerte, que vamos a ver más adelante, como Job dice, tus días están contados, dice Job. O sea, Dios determina hasta el día que vas a morir. Entonces el hermano no sabía, quizás le quiso dar una palabra a él, pero no, o sea, consolarlo, pero el padre, vamos a poner acá, si tenemos una noción, ahí está, estaba por lo menos un poquito más enterado, ¿no? De esto, del plan, o sea, eterno de Dios. ¿Por qué le puse el plan eterno de Dios? Porque le iba a poner los decretos de Dios, que en sí, el capítulo 3, o sea, de la Confesión de Londres, de 1689, o sea, toca del decreto de Dios. Pero ¿qué sucede? Que ya he tocado una vez de A.W. Pink, los atributos de Dios, me tocó tocar los decretos de Dios. Otra vez tuve que tocar también, y justo entró también los decretos de Dios. Y ahora justo estoy tocando, que es la Confesión de Londres de 1689, y también tocando los decretos. Entonces traté de hacerlo un poquitito más, no complicado, pero profundizar un poco y meter un poco de cosas más que antes no había puesto, ¿no? Antes de empezar el culto siempre me preocupo, o sea, de que todos puedan llegar a entenderlo. Por eso que ahora, si no entienden todo lo que voy a hablar, por lo menos que se queden con lo que es el Catecismo Menor de Westminster, que lo tenemos ahí en una pequeña mini biblioteca, para poder entenderlo. Estas son, o sea, preguntas sencillas, ¿no? Pregunta y respuesta. Y en la pregunta 7 dice, ¿qué son los decretos de Dios? Respuesta, los decretos de Dios son su propósito eterno, o plan eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Después, en la 8 dice, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. En la pregunta 7 no podríamos quedar con esa, ¿no? Que los decretos de Dios son su propósito eterno, su plan eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual se ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Después vamos a cerrar con eso quizás. Y ahora voy a, antes de leer, o sea, de los decretos de Dios, vamos a ver solamente dos partes nomás. ¿Qué pasaba? Antes me iba capaz una hora y pico, porque era muy largo. Voy a tratar de hacerlo un poco más corto y lo hice en las dos primeras preguntas nada más para que no se me hagan tan largo, ¿no? O sea,
malamente por ahí se van y se pierden, no entienden, no pueden llegar a rescatar nada. Pero en sí que vamos a poder ver ahora es esto, que Dios ha predeterminado todo lo que sucede, que su predeterminación, un plan es eterno, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido de su predeterminación, que esto no hace que Dios sea el autor del pecado, que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer en cuanto al pecado, y que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y de afecto, que es más, o sea, la base sobre la cual estas existen. Y finalmente que este plan soberano de Dios no está condicionado a sobre cualquier cosa provista por él, lo cual haría que Dios dependa de algo de fuera de sí mismo, ¿no? Bueno, voy a leer entonces del decreto de Dios, de la confesión de Londres de 1689, cuál es, ya sabemos qué es nuestra confesión a la que nosotros estamos adheridos. Toda la iglesia sabemos ya que tiene una confesión, nosotros tenemos otra. Bueno, voy a leer las dos que vamos a ver estudiar en el día de hoy. ¿Qué es esto? Del decreto de Dios o del plan eterno de Dios, podríamos decir, ¿no? Es así. Antes quería agregar algo, o sea que esto de los decretos de Dios o el plan eterno de Dios es un tema que es muy controversial dentro de las iglesias. Hay muchas peleas, no sé si habéis escuchado vos, entre calvinistas y arminianos. Muchas veces, no sé si has leído, ves en los Facebook que se pelean, ¿no? Pero hay algo que a pesar de esas peleas en calvinistas y arminianos, la Biblia lo que toca sobre este tema es un tema para nosotros los cristianos que es más de pelea, no es de pelea sino más de consuelo. Mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:26 él dijo que no nos preocupáramos, no nos afanáramos, ¿no? Y estos los decretos y el plan eterno nos van a mostrar a nosotros que más que uy decretó esto, aquello, y andar como un paranoico a ver qué decretó, qué no decretó. Confiar en él, ¿no? En que estemos tranquilos, porque ya tiene todo planeado, ¿no? En eso más o menos lo que quería aclarar. O sea, sobre esto es que si no entienden mucho es que o sea que la Biblia afirma de que Dios ha preordenado todo lo que va a suceder, ¿no? Bueno, bien, sin más preámbulo, entonces lo que quería aclarar, voy a ir sobre el artículo 1, dice así: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto, ¿no? Acá, en la confesión, en esta o la que tenemos una fotocopia ya nosotros, van a encontrar muchísimos textos bíblicos. Siempre digo, aquellos que quieran por ahí fijarse, tienen como algo más sistemático ahí para buscar, ¿no? O sea, acá está, yo voy a leer solamente un texto o dos textos para movernos, pero en sí en texto base, pero ahí tienen un montón de texto para buscar. El artículo 2 del capítulo 3 dice así, la parte 2: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro, como aquello que habría de suceder en dichas condiciones. Así que a esto después vamos a ver que contesta un poco la pena. No debemos olvidar en qué época fue escrito esto, ¿no? Una controversia en que habían peleas, y no es que se juntábamos a hacer esto, sino que habían ciertas, ya estudiamos un poco esto, ¿no? De la historia. Había ciertas discusiones entre ellos que habían, y se formó un concilio, y bueno, ya sabemos, ya hemos visto mucho de esto. Pero es aplicable a la época de hoy, porque vemos que hoy todavía, sabía que casi el 99% de las iglesias evangélicas son arminianas. Esto que yo voy a hablar
no lo creen. O sea, no creen. Y si lo creen porque por ahí Dios vio de antemano que ellos iban a levantar su mano y algo así, pero en una parte. Pero en sí, de esto que yo hablo, no lo creen. O sea, muchas iglesias acá de Mar del Plata, a menos que sean iglesias reformadas, pero son muy pocas de que creen. No nos olvidemos que dice Mateo 8:28, o sea que Dios, todas las cosas que han sucedido, o sea, son para nuestro beneficio, o sea, todo lo que Él sucede, todo lo que ha predeterminado, que sucederá. Así que en esta parte de que vamos a ver los decretos de Dios, no nos olvidemos que Cristo llevó la cruz primero y después fue glorificado. Nosotros de este lado del sol primero vamos a ver llevar la cruz, vamos a cargar la cruz. Y por eso Dios nos va a mostrar que todas las cosas que suceden, y sufrimientos, y aflicciones, es todo para nuestro bien. Y porque Él lo ha preordenado, ¿no? Está en la muerte del Señor Jesucristo también. Así que tenemos que verlo como un lado más de consuelo, ¿no? O sea, que otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Pero esos son los dos artículos que vamos a ver en el día de hoy. La base bíblica que vamos a ver es Isaías 14, del 24 al 27. Dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré el asirio en mi tierra y en mis montes, lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, ¿qué podemos rescatar esto? Que Dios lo ha determinado, y el consejo ese está acordado, porque Él ha determinado que tiene que suceder así. En Isaías 46, 9 a 10 dice: acordad de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinada conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué podemos rescatar de esto? O sea, de esta frase que hemos leído, que dice que lo he pensado, eso que leímos todo en Isaías, lo he determinado, un consejo que está acordado. Mi consejo permanecerá, el designio de mi voluntad, mi propósito eterno. ¿Qué nos enseña esto? O sea, del plan o del plan eterno o de los decretos. Así que cuando hablamos de los decretos, acá no sé, en la confesión de Westminster dice los decretos. Westminster, o sea, del catecismo menor, dice los decretos. En la confesión de Westminster me parece que dice el decreto de Dios. Así es un decreto. Ya lo vimos muchas veces. Dios decreta, es un decreto, pero en su eternidad decreta una cosa y dentro de todo ese decreto vienen todas las cosas. Nosotros no, como a medida que van sucediendo las cosas vamos planeando y vamos viendo como a ver si me alcanza el dinero, cuando enero termine, febrero pago esta cuenta, sí, vamos a hacer, sucedió algo, improvisto, tengo que... Y Dios no es así. Él ya ve de antemano todo y ya decreta de una todo. Fíjate hasta Apocalipsis, fíjate cómo ya está cerrado. Todas las cosas ya están, él ya las ha previsto cómo van a suceder. Así que vamos a ver que sucede algo en esto, o sea, cuando se habla de los decretos de Dios, muchos dicen de que yo no voy a hablar de supralapsarianismo ni infralapsarianismo, o sea, palabras así medio complicadas, que Dios decretó antes de la caída del hombre, se cayó, entonces se voy a decretar esto, y después cayó
después de la caída, Dios decretó. ¿Cuándo fueron los decretos? ¿Antes de la caída o después de la caída? Si fue antes o después, depende. O sea, entonces Dios es el autor del pecado y un poco de esto, ¿no? Luis Berkhoff en su teología sistemática un poco se enreda en estas cosas y hasta el día de hoy algunos calvinistas también se enredan. Pero en sí, lo que sí voy a tocar un poco es que sí, muchos dicen, bueno, si Dios decretó todas las cosas, entonces Dios es el autor del pecado. Y otra de las cosas es donde queda la libertad del hombre. Entonces como que Dios lo puede manejar, sería como una máquina, un robot, porque Dios decreta todo, el hombre... El problema de acá es que se juega siempre, está en juego en la mesa, es la libertad del hombre. O sea, el libre albedrío. Si Dios decreta todo, bueno, tenés libertad. Entonces eso es el problema de ello, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice ahí que leímos nosotros ahí en el artículo, en la confesión, en los decretos? Recién leímos. ¿Qué leímos? Que sin embargo Dios lo hizo de tal manera que Dios ni es autor, leímos recién, del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece, y en todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Entonces Dios no es el autor del pecado, así que por más que Dios permite eso, ¿no? Dios, o sea, ha decretado todo lo que va a suceder. Eso es vendría a ser me parece que algunos teólogos le dicen acá, sí, universalidad le dicen, ¿no? Que es todas las cosas vendría a ser. Para que se pueda entender yo le puse todas las cosas, pero en sí le ponen toda universalidad, entra todo, ¿no? Todas las cosas, o sea, tantas acciones malas, buenas de los hombres. En Efesios 1:11 dice todas las cosas. En Hechos 4:27-28 las cosas grandes y más importantes, cuál es que ha sucedido, cuál decretó la muerte de su hijo en la cruz. Eso es lo más importante, ¿no? Las cosas más chiquitas, insignificantes, como Mateo 10:29-30, ¿qué es? La caída del cabello, ¿no? Esto es lo más chiquito también. Dios decretó, están contados todos sus cabellos, nada, no se cae ni un pelo de su cabeza, dice, sin que sepa Dios, sin que Dios lo diga. Hasta los pajaritos que caen al suelo desde el cielo, dice que ninguno de ellos caen al suelo sin que Dios haya decretado. ¿Cuántos pajaritos caen durante el día en el mundo? China, Japón, Rusia, miles. Dios ha decretado cada uno de ellos. Cada uno de los pelos que cada vez se me van cayendo más, dice que eso, o sea, lo más insignificante. En Génesis 50:20 dice que incluye las acciones malas hechas libremente. Ahí cuando los hermanos, vamos a ver después de José, lo venden. A pesar de que ese pecado ellos lo hicieron libremente, pero están bajo el plan de Dios. En Efesios 2:10 dice que incluye también las buenas, hechas libremente. ¿Te acuerdas que dice en Efesios 2:10, si no me equivoco, que Dios planeó también las buenas obras? ¿Te acuerdas? No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por medio de fe, que te acordás, y después de Churasú sea para algo para buenas obras, algo así, pero que ha previsto de antemano. Entonces esas buenas obras también son de Dios. Él ha previsto esa cosa. Hasta la iglesia esta, que ella la ha previsto. Uy, ¿cómo lo hiciste? Qué bien, cuánta fe que tenés, Daniel, pastor. No, eso es de obra de él. Entonces no es, o sea, Proverbios 16:9 dice que incluye todo también los actos libres de los hombres. En Proverbios 21:1 también que, si no me equivoco, ahí dice que inclina hacia el corazón de los reyes también, ¿no? O sea, a pesar que el rey decide libremente, pero él hace lo que Dios ha establecido en su plan o ha decretado. En Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa sobre el regazo, o sea, ¿viste? La suerte, los dados que juegan, ¿qué pasa? En sí no existe la suerte, sino que Dios hasta decide. ¿Te acuerdas que cuando tenían que elegir un apóstol? En el apóstol que se había perdido Judas en Hechos, y ellos tiran una suerte, como unos palillos que tenían, algo así, para decir, bueno, para que Dios decidiera. Bueno, ahí entra eso, ¿no? Sí. Lo que dice Proverbios 16:33. En 1 Reyes 22:34, o sea, vemos que, ¿te acordás que, si no me equivoco, es el rey Acab, cuando Micaías le dice, ¿te acordás que le dice que iba a morir? No sé si te acordás. Micaías le dice que va a morir y él, o sea,
Bueno, hay que leerlo, ¿no? Está en Primera Reyes 22, 28 al 34, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Sale una flecha y ¿qué hace? Y se le mete entre medio de la armadura. ¿Sabes qué hace? Dice que él iba así con el carro y sale dice que tira uno la flecha así, y entre medio de toda la armadura, podés creer, está acá, se le mete justo entre la unión y lo mata. Justo como le había dicho. ¿Pero qué? Dios ya lo había dicho por medio del profeta, ya lo había establecido, y que iba a morir, así, ¿no? El hombre fue a la batalla y bueno, murió. Ya vimos, ¿no? O sea, como Cristo muere, o sea, en la cruz, pero ¿quién fueron los responsables de esto? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos fueron culpables, ellos actuaron libremente, pero dice que él fue entregado por el periodo de consejo de Dios en Hechos 2:23, pero ellos fueron responsables. Esto te digo porque a muchos les gusta tocar el libre albedrío y que Dios le quita el libre albedrío, pero Dios no le quita el libre albedrío, sino que Dios utiliza esas acciones, vamos a ver, para que se cumplan, o sea, lo que Él ha establecido. Hasta cuando los cristianos creen, o sea, no olvidemos que Él pone el querer y el hacer. O sea que por más que el cristiano obre libremente, vemos que él obra internamente, pero también ellos obran de acuerdo al plan que Dios tiene. Yo busqué un texto aparte del estudio en Amos 3:6 que dice así, el profeta dice: ¿habrá algún mal el cual Yahvé no haya hecho? Fuerte, ¿no? El profeta dice que algún mal, o sea que Dios es que hace mal, o sea, Dios permite que suceda eso, porque Él no habita, Él no se complace en la maldad, pero Él permite que suceda eso. ¿Para qué? Para cumplir sus fines. Después vamos a ver como José dice: ustedes me entregaron, pero fue porque Dios lo planeó. Ese José, ¿te acordás? José en Génesis. ¿Para qué? Porque tenía un propósito, ¿te acordás? El dibujito, la película que hay, si no en la Biblia está también. Así que tenía un propósito eso, ¿no? Hasta cuando mismo, no me acuerdo si Job dice: Dios dio, no, Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Dios. O sea que bendeciremos solamente con los Dios daba, quita. Bueno, él sabía, y en nada, no me acuerdo bien, pero yo creo que está en Job 1, dice: y en nada de esto Job como que atribuyó despropósito alguno a Dios, algo así. Dice, como Job ya sabía que Dios tenía un propósito. Hasta cuando me acuerdo si David le tiraba unas piedras, uno que iba así le tiraba piedras y uno de los capitanes dijo: que yo le corto la cabeza, y ya quiso sacar la espada y lo quiso dividir en dos como un sándwich. Y David, que dijo: déjale, quizás Dios le ha mandado para que me castigue. El siervo siempre sabe que todas las cosas que suceden no las entiende, pero sabe que Dios está atrás de eso, o sea, está trabajando de eso, y no sabemos por qué, pero Él tiene un plan, y eso es lo que nos da a nosotros consuelo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando estos hermanos, o sea, siguiendo el tema de los hermanos, yo me quedé un poquito con los hermanos de Josué. Dios decreta eso, pero ¿qué sucede? Ellos fueron el medio, por decir, para llevar a cabo el plan de Dios. Quiero que entiendan esto, es un poco complicado entender esto, porque la mente de nosotros no puede llegar a entender esto, pero está en la Biblia, y eso tenemos que decirlo, ¿no? Y hablar sobre esto, porque en la Biblia está que Dios ha determinado todo esto, ¿no? Y que decían, ni la suerte existe por hacer. Bueno, seguimos un poco más. En hecho, hay algo que se toca acá, donde se toca, ya lo vimos hace muchísimo tiempo. Yo no sé, vos hace poquito subiste un video que yo estaba haciendo de los atributos de Dios. Vos subiste hace poquito un video viejo del 2011 que llamaba La Supremacía de Dios. Y yo le puse algo como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, algo así.
Sí, pero... Ah, ¿no lo subiste? Bueno, pero ese se llama... Ahí aparece como la supremacía de Dios en ese video que subiste. Pero en sí, cuando yo hablo, le digo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Bueno, algo de eso también voy a tocar ahora, justo ahora. Pero ya justo en ese tiempo hablé mejor, un poco más explayado que ahora. En Hechos 2.23 dice: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. En Marcos 14:21 dice: la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. En Mateo 18:7 dice: hay del mundo por los trompiezos, porque es necesario que vengan los trompiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el trompiezo. ¿Qué podemos aprender de esto? El hombre es responsable, a pesar de que después vamos a ver más adelante que el hombre dice: Dios estableció todas las cosas, entonces no me preocupo nada. Está el quietismo, donde Dios me salvó, me quedo. Y después está el activismo de las iglesias, como que tienes que hacer esto, porque si no Dios y está entre las cosas. Los reformados no estamos en ninguno de esos puntos extremos. Creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre. Sabemos que el Señor Jesucristo fue entregado, está bien, por el consejo anticipado, determinado de Dios, ¿no? Del Padre. Pero esta gente que le mató fue libremente responsable de haberle matado. Entonces ahí, no me acuerdo si a Charles Spurgeon una vez le preguntaron, no me acuerdo bien palabras exactas, cómo podía hacer para conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y él dijo que no había que reconciliar nada, que iban de la mano. No estaban divididas, estaban en la Biblia. Solo que el hombre, en su mente tan infinita, no puede llegar a entender, como que cree que Dios se mete adentro de él y le tiene que como que pedir permiso, que Dios no es soberano. Estamos tocando que Dios es soberano, que no, en su consejo eterno. Después me voy a enredar un poquito más fuerte en un ratito con un poco de Berkov, que es un poco más de comida más dura, más sólida, y le se va a meter un poco ahí, pero le voy a hacerlo suavecito, pero igual. Así que, pero en sí el hombre es responsable. El hombre es responsable de trabajar. Dice: no, Dios proveerá, bueno, de trabajo. No, Dios te da el trabajo. Dios te pone el trabajo. Pero anda a trabajar. Vago, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en el último? No, en la Biblia aparece que los de Tesalónica dicen: Cristo viene. ¿Qué estaban haciendo? Dejaron de trabajar. Y Pablo dice: ¿qué hacen? Que no coma, que no trabaja, que no coma. Vayan a trabajar. Entonces el hombre es responsable de eso. Dios tira la lluvia, pero el hombre tiene que arar la tierra. Entonces entre la soberanía de Dios, que Dios provee la lluvia de bendición para que crezca lo que el hombre está trabajando en la tierra. Si no, el hombre se queda, no hace nada, porque Dios decretó todo. Como Dios decretó todo, no hago nada, no predico, no traigo un folleto, el hipercalvinismo, y no pasa nada, porque Dios ya decretó todos los que son salvos. No, Charles Spurgeon decían: ¿cómo voy a saber quién es salvo? A ver, si tuviera una marquita en la nuca, me fijo a dónde venga. Bueno, a vos te predijo. No sabemos, tenemos que buscarlo. Podemos hablar mucho sobre esto de la responsabilidad del hombre, ¿no? Pero estoy tocando un poquito por arriba todo, o sea, de esto, ¿no? El hombre es responsable de todo lo que hace, ¿no? Ya tocamos mucho, yo no me quiero enredar mucho en esto, hasta cuando digo: ay, pero Dios no me eligió a mí, que vamos a ver el domingo que viene. Y si Dios decretó a algunos, para después me preguntar si yo me preocupaba algo así, ya decretaba a algunos que... Bueno, entran muchas de esas preguntas del hombre, al no entender, levantan muchas dudas, ¿no? Y es lógico, ¿no? Pero para eso estamos, para estudiar la palabra de Dios y entender, ¿no? Un poco más. ¿Cómo puede ser entonces que Dios predetermina una acción pecaminosa? O sea, sin ser autor del pecado, ¿no? O sea, que su ojo, o sea, no ve es el mal, o sea, él es santo, ¿no? Como no me acuerdo si en Juan dice 1.5, que 1 Juan 1.5, que él es Jesús, o sea, él no es autor del pecado, no que Santiago 1.3, algo dice que no digas que a Dios es el autor del pecado, o sea, el pecado viene de complacencia de ustedes, adentro. No le eché la culpa a Dios, dice Santiago 1.3 y 14, algo así, ¿no? Ustedes son responsables.
Dios no es la causa primaria de los... Dios utiliza las causas secundarias, sí, que el hombre en su pecaminosidad, que lo que tiene adentro, actúa por eso. Y Dios, para llevar a cabo su plan, yo no me acuerdo, yo cuando estudiaba, ahora no estudio más, pero en esa época estudiaba hace muchísimos años, estudiaba psicoanálisis, de Diván, ¿no? Y autoayuda y programación neurolingüística. Yo estoy entre esas iglesias y digo, uy, esto es psicología, ¿te acuerdas? Yo decía, y programación neurolingüística. Y bueno, en algo, si querés sí, un poquito, gracias. Pero había algo que se llamaba, para que yo me olvide porque no es del sermón, pero me acordé que teníamos había una palabra que yo estudiaba en esa época, se le decían las personas que predecibles, de acuerdo al carácter o tu forma de ser. Vos viste, yo te digo, es predecible. ¿Por qué? Porque podés predecir. Antes también estudiaba psicoanálisis y estudiaba, vos sabés, artes chinas, artes marciales. Y una de las cosas que nosotros aprendíamos en el arte marcial era prever los movimientos que iban a hacer. Si yo veía que él abría el combate con una patada y vamos a decir un golpe de tigre o de serpiente, yo sabía que siempre abría con esos golpes, entonces yo ya al tercer o cuarto movimiento ya era una persona predecible. ¿Cómo Dios, que es soberano, no va a prever, gracias, las acciones de los hombres? Si un simple ser humano, o sea, simple no, pero una persona con la mente nosotros tan chica, nosotros podemos saber que una persona es predecible, cómo reacciona ante una situación. Vos decís, no le busques mucho que como pavita, enseguida hierve, ¿sí? Ya predecís. ¿Y Dios cómo no va a predecir algo? Él ya sabe todas las cosas, ¿no? Pero la gente no entiende esto. Entonces, ¿cómo puede predeterminar Dios la acción que va a hacer esta persona libremente? Y yo estoy buscando un poco de esto, varios materiales. En Salmo 139:4 dice que Dios, antes que esté la palabra en su boca, en el vientre de su madre, algo así habla, ¿no? En Salmo 139, que Él ya lo conoce. ¿Te acuerdas si en Jeremías, algo así, 1.5? Me parece que en Jeremías dice, ya te conocí desde que antes. ¿Te acuerdas que dice? Sí. Ya conocer, tener una relación. Entonces ya Dios sabe. Incluso con los cristianos, antes vos que ores, ¿qué dice? Que ya sabe lo que vas a pedir. ¿No has leído eso en la Biblia? O sea, entonces Él sabe, antes que le pida, ya sabe. ¿Por qué no pedí? Entonces, sí, porque Él lo mandó que pidas así. Pero entonces Él sabe de antemano. O sea, dice el Salmo 139 que antes, o sea, de que hablemos ya sabe, ¿no? Podemos buscar en Proverbios 16:1, Proverbios 19:21. Ya esto no sé, en otras prédicas que hemos hablado anteriormente en la omnisciencia, Dios puede ver. O sea, Dios es Dios, tenemos que conocer todos los atributos. Pero sucede que con esto, que al no conocer los atributos de Dios, ¿qué pasa? Conocer esta doctrina de los decretos de Dios, el plan eterno de Dios, que la gente se levanta, porque al no entender, conocen un Dios alegre, un Dios de eso que este hombre que va a venir a cantar ahora acá a Mar del Plata, ¿no? Y conocen ese Dios, que mi Dios es un Dios alegre, pero empiezan a hablar del decreto de Dios, y ya no se levantan porque no creen, le han predicado de otro Dios. Entonces Dios sabe ya de antemano lo que la persona va a hacer. Y en base de eso, o sea, él obra. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Cuando en el párrafo 1 dice, ni hace violencia a la voluntad de su criatura, ni quita de libertad, habla un poquito más después más de eso. Así sigo avanzando, voy a explicar un poquito más de eso. El párrafo 1 dice, ni hace violencia a la voluntad de su criatura, ni quita de libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien establece. Bueno, ahora, como justo vuelvo a lo que está diciendo, ahora sigo con esto. Ponele que, después lo explico un poco más. Vos fueras, tu hermana, fuera a la playa, allá al puerto, y ponele que justo va y va con su hijo y va con tu sobrina. Y Fuchs se va a salir del mar. ¿Vos qué querés que vaya a hacer?
¿No sabés qué haría? Yo creo que se tiraría atrás de ella a rescatarla. Sí. Sí, ¿no? Es que yo creo que sí. No lo habían hecho. Ah, ¿no entendiste? Ponele que, no sé, se cae al agua, se da vuelta a un auto con la criatura. La madre del caso es que ha tenido fuerza tremenda hasta dar vuelta a un auto con tal de rescatar a su hijo. O meterse entre las llamas del fuego. No necesitas tener algo, o sea, para llegar a saber eso. Entonces es muy fácil de deducir como que Dios es Dios. ¿Cómo no vas a ver las acciones de los hombres? ¿Cómo es posible esto? El hombre, vamos a ver si lo puedo explicar ejemplos de la Biblia. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo que da frutos malos. Dios sabe que una persona que no ha sido regenerada, o sea que Él no le ha dado vida, ¿cómo va a actuar? Con maldad, con impiedad. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza caída. Él ve eso y Él sabe que si le pone esto, o sea, la persona, si tiene, vamos a decir, el de querer robar, no se va a poder contener. Entonces, Él no es el autor, pero Él utiliza ciertas cosas, no me acuerdo si en el censo de David, no sé si has leído eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo incita a David a que, no me acuerdo si está por acá, lo tengo, una parte, lo incita a David a que haga el censo, ¿no? Ahora me fijo, por acá está, a ver, lo tenía anotado, pero lo estoy hablando todo de memoria, ojo, no estoy en un machete. O sea, ahora me estoy fijando acá a ver si encuentro las cosas. Por ahí me fijo ahí, pero esto del censo no sé dónde lo tengo. Por algún lado lo tengo, pero bueno, lo voy a decir, si no lo tengo. Pero hay una parte donde Dios lo utiliza a que David, ¿te acuerdas? Pero en otra parte, más adelante vemos que Satanás es el que dice que si Satanás se levantó para que llevara a cabo eso. Al mismo con Job lo vemos. Cuando Dios quiere hacer algo con su siervo, que él permite el pecado. Fíjate que dice, ¿no has considerado a Job siervo justo y recto? No hay otro como él. Y Satanás dice, pero quítale todo lo que tiene y verás si no te dice algo en tu cara. Dice. Y después dice, piel por piel. ¿Pero quién es? Dios permite. Él no puede actuar. Él dice, ¿de dónde vienes? Y de rodear la tierra, dice. O sea, tiene que dar cuenta. Pero Dios es el que permite. ¿Por qué hacemos esto? Porque no me canso de explicar de que muchas iglesias dicen, reprendo a Satanás, atalo, porque él tiene, ¿cómo dice? Tiene sitiada Mar de Plata, lo tiene, no sé qué cosa. ¿No me podés ayudar mientras tomo agua? ¿No te acordás? Como que tienen que romper la maldición, tienen que desatarlo, él tiene como, no sé qué cosa, la ciudad, ellos tienen que romper cosas, tirar, y entonces hacen oraciones de guerra, como que Dios no existe, o sea, ¿entendés? Como eso, y Dios es el que permite, sí, pues sabemos que hay ángeles caídos, está Satanás, pero cuando sabemos que Dios ha decretado todas estas cosas, bueno, confiamos en Él, oramos en Él, tratamos de hacer su voluntad, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de... En el párrafo 1 vimos que dice que ni hace violencia a la voluntad de su criatura, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Qué es libertad? Mirá, si... me voy a fijar, yo sé que tengo una definición acá de Williamson, si la puedo encontrar, bueno, pero si no le voy a decir, o sea, más o menos un poquito de memoria lo que quiere decir, o sea, libertad. Porque tengo bastante material, claro, como sale grabado no se ve la cantidad de material que tengo puesta sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, a ver, creo que acá habla un poco, a ver si está. Acá está, Williamson, o sea, G. Williamson, o sea, para la clase de estudio de confesión de Westminster, él dice esto. La libertad se puede definir como la ausencia de coerción,
coerción externa. Si un hombre no es forzado por un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que él es libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que porque Dios deja que el hombre sea libre en ese sentido, aunque predestina todo lo que hará todo hombre. Sin embargo, algunos usan la palabra libertad en otro sentido, el cual es completamente falso. Ellos quieren decir con la libertad de que el hombre que el hombre tiene el poder de hacer el bien o el mal en cualquier momento. Decir que el hombre es capaz de hacer el bien o el mal es muy diferente de decir que el hombre tiene libertad para hacer lo que él desee. Creemos que el hombre tiene la libertad, pero no la habilidad de hacer el bien, porque la verdad es que el hombre, aunque sea libre de coerción externa, no está libre del control de su propia naturaleza. El que es malvado por naturaleza necesariamente hará lo malo. Así como un árbol corroído produce fruta corroída, o sea, un árbol podrido produce fruta podrida, Mateo 7, 17, 19. Así es como podemos decir que Dios es bueno y por lo tanto podemos hacer y no puede hacer lo malo. Así también podemos decir que el hombre por su naturaleza es malvado y no puede por lo mismo hacer el bien. Uno le explica un poco complicadito, ¿no? Pero él explica de que la libertad es la ausencia de la coerción externa. Vos sos libre en sentido, mientras no tengas una influencia, una ley, yo te diga, bueno, yo hago lo que quiera, hasta que no venga y le diga, no, acá se mantiene la casa limpia y yo quiero la comida a la 1. Ya no fuiste más libre. Tenés una coerción o algo, una ley, algo y se te acabó la libertad. Entonces, o a tal hora, ¿entendés? Mientras esta persona no tiene se puede decir que la persona es libre. Eso es lo que trata de explicar. Pero, ¿qué pasa? El hombre natural, lo malo de esto, cuando hablamos de lo de, yo sé que es difícil, pero tenemos que hablarlo. Cuando hablamos del plan eterno de Dios, el hombre, al tener un mal concepto de lo que es la libertad, quizá porque sacan la libertad de un diccionario, pero la Biblia no habla de la misma libertad. ¿Qué dice en Juan 8:32? Conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Estaba preso en delito y pecado, o sea que no estaba tan libre. Estaba preso ¿de quién? De Satanás. Entonces Satanás te tiene preso. Entonces no debemos pensar que la libertad, como muchos creen que están libres, en sí no están libres. ¿Qué dijo Cristo? Que Él venía a librarlo, a romper el yugo de la presión, de la esclavitud, a hacerlos libres. ¿Por qué? Porque el hombre no está libre en sí. El hombre no se da cuenta de que el hombre está preso de Satanás, del mundo de la carne, y necesita un libertador. Entonces entienden mal cuando Dios hablan los decretos de Dios. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Yo sé que está difícil. Creen que entienden mal la libertad. Entonces por eso que hasta los mismos cristianos entienden mal la libertad porque no entienden esto. A veces esto que es muy difícil, ya está para otro lado y no entendí nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil de poder llegar. Pero ¿quién conoce la mente de Dios? Dice que 1 Corintios 2 que el Espíritu Santo nos muestra. Y en este momento nos está mostrando ahora Él. A ver qué es esto. No estamos incluso ahora tampoco Dios dice que nos libró de la maldición de la ley, pero no de la obligación. Todavía estamos nosotros bajo la ley. Moviendo, ¿podés robar? No. ¿Podés matar? No. Entonces todavía sigue la ley moral. Entonces, pero ellos creen que la libertad es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que Dios conoce la naturaleza humana? Sí, ¿cómo que no va a conocer? Si es Dios. Entonces, ¿puede controlar Dios el resto de lo que sucede en la creación? ¿O puede Dios dirigir a la naturaleza humana sin violar su libertad? Y sí, ya vimos que si tu hermana se caería tu sobrina al agua, o sucediera algo y prendiera fuego, sabemos que va a suceder algo. O sea, va a tener que obrar. Cualquier persona sabe por anticipado que algo, ¿no? Entonces Dios sabe cómo una persona va a obrar. ¿Por qué? Por su naturaleza. Si es corrompida su naturaleza, o podrida, es un árbol podrido, Dios sabe que no va a obrar el bien. Yo te voy a preguntar y yo tengo que decir, yo tengo que hacer lo que Dios me manda. No puedo, tío. ¿Por qué? Porque sé que
mientras yo no esté bajo la influencia de Satanás, la carne, y no esté bajo la tentación, y yo Dios me da la posibilidad de hacer su voluntad, en su gracia, yo me voy a caminar por ahí porque sé que por ahí me va a ir el bien. Y ese es el plan que Dios ha establecido. La ley de Dios no está para que vaya a buscarlo arriba al cielo ni abajo del mar escondida, está ahí cerca y fácil. Amarás a tu Dios con toda tu mente y tu corazón y te prefieres a ti mismo. No está muy difícil, ¿no? La gente se enreda mucho en esto. Sí. Quería hablar sobre algo que por ahí, que ya lo dije al principio, muchos se enredan en esto y caen en lo que es en el determinismo y el fatalismo y el arminianismo. Y entienden mal lo que es el decreto permisivo de Dios. Para explicarlo, el determinismo es cuando cree que Dios está... esto es dentro de los cristianos, ojo, no estoy hablando de un inconverso, cristiano. Que no, al no entender esto, dice, Dios estableció todo, decretó todo el plan, entonces yo no me preocupo de nada. No predico, no hago esto, no me preocupo, no leo ni la vida, no oro porque salvo, siempre salvo, no pasa nada, Dios ya me eligió, no, y eso es van a un punto ya muy extremo, y el arminianismo, o sea, le da mucha énfasis a los decretos de Dios, y el arminianismo le da más a la libertad de Dios, a la libertad, o sea, del hombre. Eso no le da tanta importancia a la decretos, o sí le da importancia, pero después vamos a hablar un poquito más, de como que vamos a ver como que Dios vio algo dentro de ellos y que iban a decidir, y bueno, y siempre están enfocados al lado de la libertad de ellos, que ellos pueden tomar las decisiones, como que Dios vio, pero bueno, Dios no sabe todas las cosas, bueno, no me tengo tiempo de hablar. Esto que hablé recién de la soberanía de la responsabilidad humana, en Hechos 27 no tengo tiempo, ¿no? Del 23 al 24 y el 31, no sé si te acordás cuando se le aparece a Pablo, que Pablo va en el barco y se empieza a mover el barco por acá al lado, y Dios le dice, no temas, Pablo, porque que le iba a salvar a él y a toda la tripulación. En un momento todos los cosas te querían tirar al agua y se querían escapar. Y Pablo dice, como ya sabía lo que Dios había planeado y lo que Dios había decretado, ahí entra la responsabilidad del hombre, que dice, no, que ninguno se te haga esto porque Dios se me apareció, y me dijo de que los iba a salvar a todos. Y vemos junto a la soberanía de Dios la responsabilidad humana de obrar, ¿no? En el párrafo 2, para ir llegando al fin, después quiero leer algo rápido ahí yo. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se pueda suponer, sin embargo nada decretó porque lo preveía por venir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Ese es el párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que sucede, o puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo nada de que todo lo prevenía como por venir o cosas. Esto es un poquito un palazo por los arminianos era en esa época, y ahora también. Bueno, Dios decretó todo, entonces, porque veo que iba a levantar la mano, o que iba a hacer esta cosa, entonces ya como Dios vio que yo iba... No, Dios decretó todo porque ya lo vimos infinidad de veces esto. ¿Por qué? Dios no es que puso, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Las cosas que suceden, o sea, suceden porque Dios las ha decretado. Dios no está esperando a ver que haga una acción la persona como para decir, a ver, ahora sí voy a actuar. A ver, ¿y ahora qué hago? Plan B. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo malo? Hay muchos bautistas que creen que la iglesia de Dios, o sea, está Israel y de la iglesia. Y que el plan B, la iglesia, porque mataron a Cristo, y ves, eso es arminianismo, eso es lo que no aparece. Es como que Dios, tengo el plan B ahora, entonces ¿para qué? ¿Ves eso? ¿Por qué? Porque ellos, muchos bautistas no creen en el decreto de Dios. No, solo excepto algunos hermanos presbiterianos, algunos bautistas, otros, no me acuerdo si se llaman, otros que también, pero son muy poquitos los que creen en los decretos de Dios. Sin negar la soberanía de Dios, que Dios es soberano de hacer lo que quiere. Y entonces vemos que al hombre no le gusta esto, le fastidia esto de que Dios sea soberano. ¿Por qué? Porque Él tiene un conocimiento previo de todo, ¿no? Ya te dice a los que antes conoció, y ellos sacan a elegidos según su presencia de Dios, y ellos creen que porque Dios los conoció
los vio de antemano y que ellos iban a levantar su mano, y no es así, porque si vos tirás Romanos 8, 29 al 30, vas a ver que los que conoció también fueron justificados, no todos son justificados, y todos fueron glorificados. Así que es un poco complicado, porque ya lo vimos muchas veces esto, ¿no? Vemos que Dios no decreta porque ve de antemano, sino que Él ve de antemano porque decreta, y que Dios no produce el fin porque lo ve desde el principio, Él produce el fin porque lo determina desde el principio. Ahora voy a un poquito de Berkhoff en esto y yo voy a ir cerrando. Se va a complicar un poquito, pero trato de verlo por arriba. Estoy buscando un poco de lo que son, un poco de la teología sistemática, de James Berkhoff, aquellos que quieren comer un poquito más de carne, y está un poco para todo, ¿no? Y Berkhoff es medio complicadito, y bueno, pero es bueno también, ¿no? Ya murió, ¿no? Un pastor reformado. Digamos que él hablaba de los decretos de Dios son ad intra. Y esto es que, o sea, ad extra, o sea, cuando está hablando de decretos, está hablando de algo de adentro, cuando hablamos de los decretos eternos, también podríamos hablar de plan eterno, o sea, cuando decimos que cuando se juntaron, podríamos decir, o llegamos a la conclusión de que es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntan en ese plan eterno, ¿no? Y sucede entre ellos mismos, internamente. Aunque extra después sucede cuando tiene relación, o sea, con el hombre, ¿no? O sea, cuando se relaciona Dios con el hombre, sería así, ¿no? El decreto está fundado en la soberanía divina. En Efesios 3:10 al 11 dice, porque la multiforme sabiduría sea dada a conocer a los hombres. Y esto puede tener una sugerencia a la intercomunicación de las tres personas. O sea, cuando planearon todo en la eternidad. Entonces, estos decretos están fundados en la soberanía divina. O sea, cuando ellos no podemos decir agregar palabras a la Biblia porque en la Biblia no aparece eso. Pero, o sea, por decir, juntaron, ¿no? Creo que él habla un poco, o sea, se da a entender como que sería así, ¿no? Su plan es eterno. Para nosotros existe sucesión de momentos, suceden cosas y nosotros vamos armando de acuerdo a que nos van sucediendo las cosas, vamos planeando. Pero con Dios no, vamos a ver que no sucede así. Su plan es eterno y aunque algunos decretos de ellos se van cumpliendo con el tiempo, como la creación, la justificación, la muerte de Cristo, Dios va decretando, pero van sucediendo las cosas a medida que van va llegando el tiempo. Y llegado el tiempo establecido, Dios vino, se hizo no sé, Gálatas 4:4, o sea, un tiempo para todo. El plan de Dios, el decreto de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nada puede frustrarlo al propósito. Vos podés establecer hoy, mañana comeremos, mañana beberemos, mañana iremos, si Dios quiere. Pero Dios no, Dios establece algo en su decreto o su plan y es eficaz, se cumple. Vos podés decir, mañana voy a hacer esto, o mañana te levantó un camión, y ya está, no hay más mañana. ¿Por qué? Porque Dios dice Job que tiene contados tus días en su plan. Entonces, pero para él no, él dice, decreta o pone y se cumple. Es inmutable el plan de Dios, el decreto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios no cambia, siempre es el mismo. ¿Qué quiere decir? Vos podés cambiar, vos tenés que parecerte cada vez más y más a la imagen de Cristo. Él ya es perfecto, él no tiene que, hoy me tengo que modificar, él ya está perfecto, él yo soy, ya es así. Entonces, ¿qué pasa? Su plan es inmutable, no cambia, sus planes. Lo que él planeó ya se va a cumplir. Y nosotros por ahí hacemos algo y de acuerdo a lo que sucede o algo debemos cambiar la situación o cambiar de estrategia porque algo ha acontecido. Pero con él no, es incondicional su plan, o quiere decir, o absoluto, que no depende de ninguna cosa, o a menos que, o si depende de una cosa que sea por él establecida. ¿Se puede entender esto? Sí, está medio difícil, ¿no? ¿No?
Para mí sí, qué suerte que para vos no. Para mí la verdad que me hizo darle la cabeza. El plan, o sea, de Dios, esta que está hablando de, que es incondicional, puede requerir, o sea, medio, depender de ciertas condiciones, circunstancias. Pero estas condiciones también han sido establecidas por Dios mismo, o sea, han sido decretadas. Se puede llegar a entender, Dios decreta algo o planea algo y decir, bueno, pero por algunas causas secundarias Él establece, vamos a decir, no sé, cuando los hermanos de Josué entregan a David, a David o a José, y justo pasan unos marionetas en la caravana, y Dios inclina el corazón para que no lo maten y los lleva a ellos. Dios en sí no los entrega, pero sí los entrega. Utiliza un medio, una circunstancia, que justo es una caravana que pasa, para cumplir su plan. Que Josué fuera allá, que Josué fuera a Egipto, porque tenía un plan Dios de salvar. ¿Ah? Y a veces no entendemos que sucede eso. ¿Por qué? Porque Dios está establecido todo eso para el bien de aquellos que le aman. Pero no entendemos. Pero todas esas cosas, Dios está escondido, o sea, ¿no? Eso. El plan de Él es universal, que ya lo vimos, esto, que sea que lo abarca todo, ¿no? O sea, tanto físico, moral, o se trate del bien o del mal, Efesios 1:1. O sea, el plan de Él abarca todo, no unas poquitas. La caída del pelo, la muerte del Señor Jesucristo, lo que es bueno, lo que no es malo, tus buenas obras, todo entra en el plan de Dios. Tres objeciones para ir cerrando sobre los decretos de Dios. Uno, dicen que es inconsistente con la libertad moral del hombre. En su teología sistemática, Berkowitz, ya lo vimos. Él también explica un poco de esto, ¿no? Él se enreda bien difícil, yo traté de pasarlo, vamos a decir, en castellano, porque él habla con unas palabras, pero parece en China para mí. Pero él habla un poco de que Dios ha decretado, o sea, todo ellos dicen, bueno, ellos levantan, bueno, el plan de Dios y Dios decretó todo, entonces el hombre no tiene libertad para decidir. Si Dios es soberano y Dios decide todo, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer nada, yo no puedo decidir, entonces Dios controla mi mente. Entonces esa es la objeción que se levanta en contra de los decretos de Dios, aquellos que no están de acuerdo, ¿no? Los arminianos, acá la mayoría de la iglesia de acá son arminianas, dicen que no. Pero ¿qué pasa? Dios ha decretado estos actos libres, o sea, del hombre, pero a pesar de ello, ellos son responsables de sus actos. Y ya lo vimos en Génesis 50, 19, 20, en Hechos 2, 23, 27 y 28. Ya lo vimos. Aunque Dios decretó todo eso, el hombre es responsable de haber matado al Señor Jesucristo. Y Dios ya lo ha terminado de antemano que iba a suceder. Él lo puso ahí y sabía que si Cristo iba ahí, en su plan, sabía que, ¿qué pasa? Que él planeó eso. Pero ¿qué pasó? Era el plan. Sabía que esa gente malvada y mala en su corazón lo iba a matar, lo iba a crucificar. Entonces su plan, él ve la naturaleza pecaminosa del hombre, y él planea. Pero él no ejerce maldad en sus corazones, no es que le manda un poder adentro maligno, porque él no se complace en la maldad. Pero para llevar a cabo sus planes, él utiliza eso. Yo cuando estaba predicando artes marciales antes había un libro que se llamaba, no lo sé, ¿no? Pero se llamaba El arte de la guerra, se llamaba. No digo que está usando esto, pero para que puedan entender. El arte, ¿no viste la guerra, cómo planear, como un jueguito ese? Bueno, el de planear, o sea, eso. Y bueno, entonces Dios utiliza eso, pero él no es el autor, él aborrece el pecado, pero el hombre es responsable ¿de qué? De eso, de lo que hace. Pero ellos dicen que atentan contra el libre albedrío, o sea, de ellos, y que Dios como que no serían un caballero hacer eso, ¿no? Pero ellos son responsables de eso. Fíjate que en Jeremías predijo que los caldeos tomarían a Jerusalén, y el profeta conoce eso, o sea, en la visión, como Dios le muestra, pero ellos son responsables de llevar a cabo eso. Dios no fue el autor de eso. Dios, yo muestro desde antemano, antes que sucedan las cosas que van a suceder. Pero ellos son los que las llevan a cabo, el hombre es responsable de eso, ¿no? Y ellos fueron libres, o sea, de llegar a hacerlo. Dios no violó su mente para poder
llevar a cabo eso, ¿no? El hombre en sus propios deseos, o sea, cumple, o sea, lo que hay adentro de él, o sea, Berkov explica en una parte que diciendo que la voluntad dice que el hombre actúa libremente de acuerdo con sus propios juicios y sentimientos e inclinaciones de su carácter. Y Dios utiliza eso para llevar a cabo su plan, pero él no le pone eso, sino que el hombre ya está así. Entonces él decreta, o sea, eso lo que va a suceder, pero utilizando. Otra cosa que dicen que el hombre no hará nada porque Dios ordenó todo. Esto ya lo explicamos recién, ¿no? Bueno, si Dios decretó todo, bueno, ¿para qué me voy a preocupar? No hago nada, entonces ¿qué? Pero en una parte, en su teología sistemática, Luis Berkov dice algo que me pareció interesante. Dice, vemos que el decreto de Dios establece una interrelación entre medios y fines, y los fines están decretados solamente como resultado de los medios. Estos animan al esfuerzo en lugar de desalentarlos. Entonces la Biblia vemos que nos anima a ser dirigente y usar estos medios para llevar a cabo, ¿no? Si Dios vos ves que algo Dios dice que va a suceder en las escrituras, vamos a decir, Dios dice no robará por tal cosa, y porque Dios decreta, dice que va a suceder eso, sería de tonto que lo vayas a hacer, ¿o no? Bueno, no sé si se puede entender, tenía mucho para hablar, pero quería cerrar la última que tenía, que ellos alegan, dicen que Dios hace a Dios autor del pecado, que esto ya lo vimos, ¿no? Pero la Biblia dice lo contrario, en Salmo 92:15, en Eclesiastés 7:29, en Santiago 1:13 y 14, que dice que no le digamos a Dios, o sea, que es el pecado, sino que las acciones, los malos deseos, provienen de nuestro corazón, después están adentro, están engendrados, ¿te acordás? Después nacen para afuera, entonces es dentro de nosotros que están, ¿eh? Entonces el hombre es el autor del pecado, pero él no. Entonces, en una parte termina cerrando Berkov con algo interesante que a mí me pareció, que decía así, podría decirse, o sea, vamos a decirle como una palabra castellana, para que se pueda entender, dice, su decreto permite el pecado, en tanto que hizo segura la entrada del pecado en el mundo, no significa que Dios se deleite en la maldad, sino que Él consideró sabio el permitir el mal, para el propósito de su propia revelación. No obstante, Él abomina el pecado. Es un poco lo que rescaté de él. Y bueno, ¿qué podemos aprender entonces de esto? Y yo creo que lo que podemos aprender de esto, del plan de Dios, es que cuando suceden cosas malas, aflicciones, todo está dentro de su decreto, de su plan, y hay cosas que a veces no entendemos, cosas que van a doler, a veces no entendemos cómo otras personas pueden hacer cosas y parece que uy, todo le va bien. Y claro, porque de este lado del sol y en este lado donde Satanás rige, o sea, porque Dios le permite, ¿no? A veces se mueve en ese mundo, en esa esfera. ¿Te acuerdas la feria de las vanidades? Y a Bunja, ¿te acordás? Fiel, ¿qué pasa? Lo terminan matando, ¿te acordás? Y no entendemos qué sucede a veces. ¿Te acuerdas? Para que entendés, está en el libro de Progreso de Peregrino. Pero esto lo podemos entender en Romanos 8:29, que todas las cosas que suceden para el bien de aquellos que aman a Dios. Sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Que debemos actuar siempre responsablemente a todo lo que Dios manda. A veces en Deuteronomio 29 dice que hay cosas que Dios la ha revelado y hay cosas que Dios no la ha revelado. Hay cosas que sí Dios las reveló y aquellas que Dios las ha revelado debemos cumplir esas cosas, ¿no? Como siempre digo, ha quedado mucha apunte en el tintero, que no se puede poner todo, ¿no? Porque no me da tiempo, incluso me he pasado de tiempo. Pero espero que se haya podido entender un poco. Y si no se entendió, como siempre digo, voy a leer el Catecismo Menor de Westminster para aquellos que no entendieron mucho. Pregunta 7.
¿Qué son los decretos de Dios, o el decreto o el plan de Dios? Respuesta: los decretos o el plan de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual se ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces el plan de Dios, o sea, es un propósito, o sea, un plan que Él tiene eterno, ya eterno. Él no le pidió consejo a nadie. Dice, oye, porque Dios vio, no. Cuando Dios decretó, puso su plan, no es que te consultó si vos vas a tomar tu decisión de fe, si vos vas a hacer aquello. Dios ya lo decidió en la eternidad, antes de que sucedieran todas las cosas. Entonces según el consejo de su propia voluntad, según como Él quiso hacerlo, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo quisieron hacer, el consejo que tuvieron ellos, y como ellos lo planearon y como ellos lo quisieron hacer. No consultaron a nadie, en virtud de lo cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces todo lo que sucede es siempre para su propia gloria. No me acuerdo en una parte, no sé si en este catecismo dice, o en otro, sí, en la pregunta 1, creo que estaría bueno leerlo, el Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Y eso es siempre, a pesar de que no entendemos las cosas que suceden, debemos entender eso, ¿no? Que debemos tratar que la vida duela, tratar de gozar de Él sabiendo que a pesar de que estamos de este lado del sol y hay sufrimiento, no nos olvidemos que Cristo, antes de ser glorificado, tuvo que ser insultado, tuvo que cargar con escupirle, le magullaron el rostro, le clavaron una lanza, se burlaron, hasta vendieron su ropa. O sea, creo que estaría desnudo, imagínate. Y todos ahí burlándose de él, ¿sabes? Riéndose de él. Imagínate yendo por la calle acá con todos los conocidos con una cruz, mientras todos se ríen de vos. Y llevando todo, ¿qué? La carga del pecado. Entonces, no nos olvidemos eso, que de este lado vamos a tener que llevar la cruz y después va a venir la glorificación. Así que esas son palabras de aliento, más que, ay, ¿qué es lo que Dios decretó o no decretó? No nos encerremos tanto en lo que Dios decretó o en lo que no decretó. Aquello que vos sabés y que Dios dice que hagas en su palabra, llévalo a cabo y ponelo por obra, porque acá Cristo dijo que van a venir trompiezos, van a venir tribulaciones y hay sufrimientos, no como muchas veces dicen, no hay sufrimiento, no pasa nada, la prosperidad, la sanidad, no, nada. Preguntale al libro que vos lees, el libro de los mártires, a eso que vos estás leyendo, no sé, que vas por la página 100 y pico, a ver que uno de ellos me hable de que si no hay sufrimiento, y vos te sabés mejor porque vos lo estás leyendo mejor que yo ese libro, del libro de los mártires. Entonces sí, van a venir sufrimientos, pero va a haber un momento donde todo se va a dar vuelta. Bueno, espero que nos dé palabra de aliento y de confianza de que todas las cosas que suceden están en el plan de Dios y a Dios no se le escapa nada, nada se le escapa a Dios. Amado Padre, le agradecemos, a pesar de que hice solamente 2 preguntas, nada más igual me pasé de nuevo, así que le agradezco porque podemos confiar y saber que en su plan eterno y en su soberanía, en su decreto, usted ha establecido todas las cosas que suceden, hasta el día en que yo voy a morir, usted ya sabe, el día que me va a llevar. Y le pido por esta iglesia, le agradezco por estos 2 bancos hermosos que nos ha provisto. Gracias porque veo que siempre está a su tiempo, usted lo ha establecido. Yo a veces quizá que lo quería antes, pero hoy aprendí que usted tiene un tiempo. Y quizá usted dijo de su decreto eterno, es el 1 de diciembre, año donde yo lo he decretado que va a suceder. Y yo quizás no lo sé. Y quizás usted tiene un tiempo donde van a venir la gente. Le pido por esa gente, como mi esposa puso, que para que vengan acá y no estén lejos de esa ausencia. Así que le pido por estas almas de este barrio que usted los traiga. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, le agradecemos y le pedimos todo, Señor. Amén.